Lo invito a que abra su Biblia en Éxodo capítulo 34. Estamos en los preámbulos de este nuevo año. Éxodo 34, versículo 1 al versículo 10. Estamos en los preámbulos del año. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Y qué? Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Oiga, ¿cómo es? ¿Qué más? Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan. ¿Qué más? Delante del monte. Y Moisés, ¿qué hizo? Alisó 2 tablas de piedra como la primera, y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Dios. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de ¿qué? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, ¿qué dijo? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Y qué hizo? Y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué más? Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Y qué contestó Dios? He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Contigo. Dígale que está a su lado: y lo haré contigo. Dios lo va a hacer contigo. Hablamos el 31 de diciembre, aquellos que pudieron estar con nosotros. Fue una noche preciosa, fue corta, muy deliciosa. Alcanzamos a compartir juntos, a orar, tomar la cena del Señor. Sobre que Dios promete a aquellas personas que al final tienen en cuenta su palabra, de eso decíamos. Y nos anclábamos con que el año pasado, 2019, cuando hicimos la asamblea regional aquí en este lugar, el tema central era volviendo a la palabra de Dios, y que ya es el fundamento, no solamente para el comportamiento del ser humano, no solamente para entender cuándo soy salvo, sino cómo caminar en esa bendición, también aprender cómo adquirir el carácter cristiano, cómo servirle a Dios. Por eso es interesante tener en cuenta la palabra de Dios. Ella es completa. Y entonces Dios, en ese pasaje que leíamos y exponíamos brevemente el 31 de diciembre, decíamos que Dios al mismo tiempo también hizo unas promesas muy puntuales para Israel.
Dice que serían fortalecidos, hablábamos sobre eso, tomar lo que Dios tiene para mí, o sea, las promesas y aquello que Dios me iba a dar, la íbamos a atesorar y a retener, que al final Dios no solamente nos bendeciría, sino que también prolongaría los días para poder disfrutar de las bendiciones que Él nos da, lo que llamamos longevidad, de eso también hablamos. O sea, nos da largos días, no solamente bendiciones, sino días para poderlos disfrutar. ¿Por qué hace uno con bendiciones que solamente le dure un día y al día siguiente ya no estemos en este mundo? Bueno, aunque las eternas son incomparables. ¿Cierto que sí? Y además de eso dice que Dios tendría un cuidado especial de todos nosotros, de su pueblo, y también tendría cuidado especial de las cosas que Dios nos otorga, que nos da, de la familia, de los bienes, bueno, y tantas cosas. Dice ese texto bíblico, porque Dios está con nosotros todos los días, desde el comienzo del año hasta el fin del año. Eso dice ese texto. Y decíamos en ese momento entonces que Dios, desde el primer segundo del año 2000, del 2020, hasta el último segundo del 2020, los ojos de Dios estarán siempre pendientes de nosotros, tener cuidado de nosotros, de nuestra vida, de nuestra familia, ¿cierto? Un cuidado muy especial. Luego en el texto que acabamos de leer encontramos nosotros parte de la historia de Israel, apuntando lógicamente al ingreso a la tierra prometida, porque las dos cosas tienen que ver con eso, tanto el texto que hablábamos el 31 de diciembre como el texto que estamos hablando ahora, apuntando al nuevo año, como recordando cosas de parte de Dios. Y cuando miramos nosotros el contexto de este texto que acabamos de leer, la situación es la siguiente. Luego de una prematura desobediencia, digo prematura porque Dios mismo en el texto, cuando desobedeció Israel, dijo: pronto se han desviado del camino. Pronto, y esa palabra pronto está ahí, pronto, y le repite muchas veces. Cuando Israel incurre en desobediencia, acababa de salir de Egipto con mano fuerte, de manera milagrosa, salió, y a los pocos días, cuando Moisés se fue al monte, que Dios mismo le instó para que subiera al monte, por eso habla aquí de la segunda vez, y vamos a hablar eso de Dios, el Dios de las segundas oportunidades. Y entonces viene el pueblo, y mientras estaba Moisés arriba y Dios le estaba dándole las instrucciones para capacitar a ese pueblo. Mira, esta mañana estaba yo diciéndole a mi esposa, a veces nosotros no entendemos a Israel porque lo juzgamos mal. Y le decía en la mañana a mi esposa: ve, ella no sabía que iba a predicar sobre esto. Decía: ve, mirando bien, nosotros somos injustos muchas veces con Israel. En algunas cosas quizás hacemos justicia, pero la mayoría no. Ese era un pueblo que acababa de salir del cautiverio, esclavo. Un pueblo que no tenía ningún tipo de libertad. Ningún tipo de libertad. Un pueblo que no conocía algo distinto a las leyes de la esclavitud. Eso es lo que ellos conocían. Durante 430 años. Esa fue la vida de ellos. Una vida de esclavos. Y entrar nosotros a demandarles a ellos que en 4 días, en un mes, en 3 meses, ya se han transformado, eso es demasiado exigirles, ¿cierto que sí? Como muchas veces somos tan duros con los hermanos que se están convirtiendo, que a los 3 meses le estamos exigiendo que muchas veces viven una vida que ni nosotros mismos vivimos. ¿Está escuchando? Les exigimos. Mire, eso había pasado apenas pocos días. Dios sí tenía razones para poderle llamar la atención, porque Dios lo había sacado, dice, con mano fuerte, bendecido, con milagros. Se abrió hasta ese mar rojo, ¿cierto? Los protegió de los egipcios después de haberlos sacado. Lo que sí no podía Dios pasar por alto, quiero decirle, hombre, es que no le dieran la honra a Él. Lo que no podía pasar Dios por alto es que no reconocieran que era Él el que había hecho todo, por lo menos un pedacito de gratitud. Entonces, cuando ya Moisés está arriba, los líderes llegaron allá donde Aarón y le dijeron: ve, ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le habrá pasado. En corto tiempo, no sabemos qué le habrá pasado. ¿Sabes qué?
Hombre, hagámonos dioses, ¿cierto? Que vayan delante de nosotros, le dijeron a Aarón. Mientras ellos estaban aquí hablando y cocinando su idea de la idolatría y lo demás, se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Dios arriba entonces le revela a Moisés: ve, el pueblo, ese pueblo que tú sacaste, pronto se ha desviado del camino. Pronto se ha hecho otros dioses que están adorando. Y mira, ya están, hicieron fiesta, porque Aarón también, eso liderazgo de complacencia, que Dios censura, que le da a la gente lo que la gente quiere. Entonces dice que entendió Aarón que estaba la gente contenta. Hagamos fiesta, y eso también la embarró. Hicieron fiesta. Porque si no, no podemos estar en esta historia, en esta parte de la historia. Hagamos fiesta, hicieron fiesta. Ellos alegres y Dios allá molesto. Moisés bajó, no sabía la repercusión de todo esto, la dimensión de todo esto, no la sabía, solo sabía que el pueblo se había desviado, pero no conocía la magnitud de la desviación. Y cuando baja que ve eso, mira, fue tanta la rabia que le dio a Moisés, que también lo juzgamos injustamente, y dice que partió las tablas que Dios había escrito con el dedo de él. ¿Estamos acá? Ese es el contexto de esto. Eso fue lo que antecedió. Para hablar de la segunda vez, que usted te dijo, ve, vuelve otra vez. Ese fue el contexto. Y entonces, lógico, algunos murieron allí, otros quedaron. Pero hay que entender que 430 años donde ellos aprendieron a adorar a otros dioses, hombre. Aún entraron a la tierra de Canaán y más adelante le dice Dios a través de Josué: mira, estuve con nosotros en el desierto y nos soltaron a Moloc. Entraron a la tierra prometida y siguen iguales todavía. ¿Escuché? Hay gente así, uno más tarde, uno más temprano, otro, pero son procesos. Ahora Dios, después de toda esa indignación, dígale que está a su lado: Dios vuelve otra vez y nos da una oportunidad. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Otra vez, hombre. Otra vez sube al monte, porque es que la primera revelación nunca la escucharon. A veces pasa así en la vida, que Dios tiene una revelación preparada y ya está listo y no llega. La revelación venía de allá, del encuentro de Moisés con Dios allá en el monte, en Sinaí, y sin embargo ellos no la pudieron recibir, porque sus condiciones espirituales no estaban para recibirla. Después del insuceso sube otra vez Moisés para otra vez recapitular la historia y decir: esta es la revelación que yo quiero que ellos escuchen, para entender. A partir de ese momento en adelante entraba en el proceso de discipulado y capacitación una nación completa. Ahora sí conocer quién es Dios, y ahora sí conocer de qué manera Dios quería relacionarse con ellos y cuáles eran las bendiciones que Dios tenía reservadas para ellos y bajo qué términos iba a relacionar Dios con ellos. Ellos no conocían eso, entiéndanlo, no nos juzguemos mal. Ellos no lo entendían. Ellos comienzan a entenderlo a partir del momento en que baja otra vez Moisés y comienza a impartir toda la información de cómo relacionarse con Dios y las cosas interesantes que Dios tenía para ellos y cómo obtenerlas. Entonces, dígale otra vez: yo no sé realmente cuál fue tu vida en el 2019. No sé cuántas cosas no lograste. No sé cuántas revelaciones tuvo Dios para ti a través de un siervo, una sierva, por medio de la palabra que no leíste, que no escuchaste por razones obvias. Pronto cogiste un camino no acertado, aunque sigues siendo hija o hija de Dios, pero pasan cosas en la vida. Y ese Dios, que como Dios pudo haber dicho no, sin embargo incursiona otra vez para decirle: sube nuevamente porque tengo revelaciones para ellos. Lo importante es ver ahora es cómo fue la sensibilidad de Moisés, porque algunos reciben palabra de Dios y se llenan de orgullo. No, cuando él sube allá y sube ya listo, preparado con 2 tablas, cual fue el responsable de romperlas, y ni siquiera le pidió perdón a Dios por ella, por haberla roto, pero subió porque Dios le mandó. ¿Aló? Y entendió que era un momento de tratar de honrar a Dios. Y Dios no vale la pena que escuchen esto.
Entonces llegó, estando allá, y cuando Dios aparece ahí en la nube, él comienza a desarrollar todo un proceso de oración. Mira, el pueblo no oró, el pueblo no pidió perdón. ¿Me está escuchando? Pero hay una sola persona que está intercediendo por ese pueblo, tipo de Cristo, el único intercesor. Y dentro de esto encontramos nosotros cómo lo dice él que va a acercarse a Dios. ¿Y cómo lo hace? Él comienza a describir a Dios, en quién es ese Dios para él. Ahora sí, pongamos a los dos. Moisés, 40 años en Egipto, formado en toda la disciplina de su tiempo y la ciencia de su tiempo. Luego 40 años en el desierto, al lado de Jetro, un sacerdote. De una u otra manera, no fue el desierto que lo cambió. Debió haber mucha influencia. Una vez decía una predicación, una enseñanza de Jetro hacia él, porque era un sacerdote, estaba en una casa sacerdotal, que de una u otra manera reconocía a Dios. ¿Estamos? Pero lo que tiene que ver con la formación, no era esa la formación. Aprendió de Jetro, pero no dice que Dios se reveló durante 40 años, sino una sola vez en los 40 años, para hacerle un llamado. Y ahí comenzó él, escucha, y ahí comenzó él desde el encuentro en Sinaí, y ahora otra vez en Sinaí, él tiene una historia con Dios. ¿No escuché? Y esa historia con Dios, desde el encuentro en Sinaí, en la zarza que le habló Dios, hasta otra vez en Sinaí, para poder recibir nuevamente revelaciones de Dios o instrucciones de Dios para su pueblo, él ya tenía una experiencia. Y entonces él comienza a describir quién es ese Dios para él. Y la primera experiencia que él expresa dice: Dios, mi Dios es un Dios misericordioso. ¿Escuchó? O sea, el Dios que yo, el Dios mío, no hablemos cómo lo mira Israel, sino cómo lo miro yo, de manera individual. Diga, de manera individual. Por eso la historia comienza con él y termina con él, no termina con el pueblo. La historia comienza con Moisés y termina con Moisés en el pasaje que acabamos de leer en el versículo 10. Y entonces encontramos que dice: bueno, ese Dios a quien me dijo que viniera aquí, aquel que de una u otra manera le he obedecido, porque para poder subir nuevamente al monte, porque era obediente. ¿Estamos acá? Subió conforme Dios se lo dijo. Subió al monte. ¿Cierto que sí? Y ahí estaba en el monte. Él no estaba obligado a decir lo que iba a decir, pero él creía que era interesante que Dios escuchara. Él creía que Dios debía escuchar quién era ese Dios para él. Y lo primero que dice es: mi Dios, este Dios que está aquí, que está acá, que se está moviendo aquí, para mí es un Dios misericordioso. Y hay gente que dice que el amor misericordioso lo describe de la siguiente manera, que es como el amor de una madre hacia una criatura, hacia un hijo. Dice que es la primera expresión que tuve yo mirando por ahí, como muy coloquial, como muy sencilla de entender. Entonces Dios era para él como una madre o como un padre. ¿Y que él era qué? Era como un hijo para Dios, en que Dios tenía sumo cuidado sobre él. ¿Sí estamos aquí? Bonita esa partecita, ¿cierto? El Dios que es como un padre para nosotros. La misericordia arranca de ese amor de padre hacia él. Así se consideraba él delante de Dios, como un hijo de Dios que Dios lo trataba con amor. ¿Me escuché? Sabemos que misericordia es el amor compasivo de Dios, y él ya lo entendía. Hay gente que hoy todavía no lo entiende. Y también entendía que a pesar que literalmente no era el hijo de Dios físicamente hablando, sin embargo sí se consideraba en cuanto a su relación espiritual con Dios. Y que lo que él tenía, lo tenía por la pura misericordia de ese Dios. Que no había cualidades, que no había méritos, que el que se le haya aparecido allá en el Sinaí no lo llenaba de arrogancia, de decir que estaba por encima de los demás. No, de igual manera él también era un favorecedor de la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos que entender eso hoy, que seguimos siendo
aún después de ser salvos, dependemos de la misericordia de Dios. Y esa nos alimenta todos los días, nos fortalece, nos cuida, nos bendice. Yo una vez ponía un ejemplo en la iglesia, que una cosa es vivir en la misericordia de Dios y otra cosa es vivir dentro de las promesas y bendiciones de Dios. Aunque en la misericordia también hay bendiciones de Dios. Y ponía el ejemplo en la iglesia de ayer el siguiente. ¿Vivió Israel durante 40 años en el desierto por promesa o por misericordia? Por pura misericordia. Pura misericordia. Porque todos habían sido tosudos, ¿cierto? De 20 años para arriba van a morir porque fueron desobedientes. Pero qué bonito esa experiencia para que usted entienda que porque usted recibe o tiene un alimento constante, buenos vestidos, buena casa, no significa realmente que esté agradando a Dios, sino que posiblemente todo esto se lo ha dado Dios por pura misericordia. ¿Estamos acá? Por misericordia. Así que estaban bajo un juicio de 40 años y sin embargo comían maná del cielo, imagínate, alimentado de manera milagrosa de parte de un Dios que le estaba proveyendo lo que ellos realmente no debían recibir de parte de él. Ese era el Dios de ellos. ¿El Dios para quién? Para Moisés. Y ese es el Dios de nosotros. Y dependemos no solamente de su gracia, sino también de su misericordia. Aquí no hay mérito alguno. Y él lo entendía así. Ese eres tú y arrancó por allí. Ese Dios es un Dios ¿qué? Misericordioso. Pero segundo también dice él, ve, ese Dios mío es un Dios fiel. Y esa fidelidad de Dios está en la palabra verdad. Dice ahí, verdad. O sea que su amor es leal. Que su amor es confiable. Que está en presencia de un Dios que se puede confiar en él plenamente. ¿Lo escuché? Y ese es mi Dios. No solamente es misericordioso, sino que lo que Dios dice es una verdad. Y esa verdad me genera a mí confianza. Es fiable, es confiable. Lo que Dios diga, yo lo voy a creer. Confío en Dios. ¿Me escuché? Así que la palabra verdad ahí es fidelidad. Firmeza significa, es algo firme. Dios es fiel y debemos creer en ese Dios que nunca nos va a fallar. ¿Estamos aquí? Dios no te va a fallar. Y le está diciendo a él, Dios, tú no me vas a fallar a mí. Y no le había fallado. Era producto de ¿qué? De la experiencia. A veces creemos que solamente es hablar de una cosa, hablar de lo otro, hasta hablar palabras. Pero bonito cuando usted tiene una experiencia con Dios. Bonito cuando usted le puede decir a Dios basado en la experiencia con Él. La experiencia era que había vivido con un Dios al lado de él en corto tiempo, porque ha sido un corto tiempo, un Dios misericordioso y un Dios confiable. Y con ese pedacito le prometió una zarza y le cumplió. Le dijo que sacaría a Israel del cautiverio y le cumplió. Le dijo que levantara la varita para que se abriera y se abrió. ¿Aló? Es que es bonito que usted este año lo tome como un año de vivencias con Dios. Que sea más que conocimiento bíblico. Que cuando usted llega a Dios, ay Dios, gracias, no me merezco nada. Pero aquí estoy. Estoy vivo por la misericordia tuya. Trabajo por la misericordia tuya. Estoy sano por la misericordia tuya. Y Señor, las promesas que están en tu palabra, yo lo creo. Y lo que dijiste de mí, lo vas a hacer. Así como creyó Moisés, también lo creo yo. Y la gloria será para él. ¿Le escuché? Ay, yo amo a ese Dios. Denle un aplauso fuerte. La experiencia. Dios quiere que usted tenga una experiencia. No solamente un conocimiento bíblico, sino que salga de suyo. Eso salió de una oración. Allí en el monte hablando con Dios. Ahí no era que, mire, te voy a enseñar qué es la misericordia, ¿no? Ve, te voy a enseñar qué es la fidelidad. No, él de suyo salía el conocimiento. ¿Por qué razón? Porque estaba basado en una experiencia con Dios. ¿Estamos aquí? Y hasta ahí no ha recibido la segunda parte que tiene Dios para él. Eres misericordioso y ¿qué más? Y eres fiel. Pero también, ¿sabes qué? Tengo otra experiencia contigo.
El Dios que está aquí conmigo, ese Dios Jehová que está conmigo, el Dios grande y poderoso, es un Dios perdonador. Otra experiencia. Dice, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Dice aquí la escritura. ¿Dónde lo vio? Lo acababa de vivir. El pueblo se le torció, el pueblo se esquivó y sin embargo Dios se puso furioso, pero Dios los perdonó. ¿Cierto que sí? ¿Y quién más puede hablar del perdón de Dios que nosotros, que hemos sido beneficiarios de ese perdón de Dios? Escuché, beneficiarios de ese perdón de Dios. Pero es bonito también que en la medida que seamos conscientes que somos producto del perdón de Dios y una salvación por gracia, también debemos perdonar a los demás. Dice, tú eres ese Dios. ¿Un Dios qué? Que perdona. La iniquidad significa perversidad moral. Dice, tú perdonas aún esa perversidad moral. Se refiere también a algo torcido. Ve, cuando el hombre se sale del camino, tú lo perdonas. Estamos hablando de la segunda oportunidad. Aló. Te está describiendo quién es ese Dios. Mira, a pesar de que ellos se desviaron un poquito del camino, sin embargo, tú eres un Dios que perdonas. Y la experiencia es que lo acaba de perdonar. No escuché. Rebelión es un delito de que uno va en contra del mandamiento de Dios, aún conociéndolo. Hay gente que sabe que la fornicación es un pecado y sigue fornicando. Esa es rebelión. Escuché. Y Dios lo sabe. Escuché. Diga, y Dios lo sabe. Y entonces, ¿sabe qué? No, yo sé. Tanto perdona la iniquidad como también perdona la rebelión de aquel que siendo consciente que lo está haciendo mal, tú sin embargo te extiendes en misericordia y también lo perdonas. Aló. No es que Dios no quiera que él se reconcilie con Dios. Quiero decir que también hay perdón para él. Y Dios espera que reconozca su pecado y se reconcilie con Dios. Pero Dios da oportunidad. O sea, el Dios perdonador es un Dios que da oportunidades. Y por último dice pecado, errar al blanco, es fallar. Este año sí. Este año voy a dejar de mentir. Para que entienda que eso es de errar al blanco, de pegarle al blanco. Hombre, yo me propongo, este año sí voy a dejar de mentir. Y sucede que a la media hora ya está mintiendo. Ahí erró, no le pegó al blanco, no le pegó a la meta. Estamos donde usted quería llegar, no lo logró. Diga, ¿eso también lo perdona? Lo perdona Dios. Eso es lo que le está diciendo. Una experiencia que había vivido y mira un Dios distinto. Mira un Dios de qué? De misericordia, ¿qué más? Un Dios fiel y confiable y un Dios que perdona. No quiere que nosotros permanezcamos en ese pecado. Lógico que no. Pero sí lo perdona. Te llega allá y le pide perdón a Dios. Y recuerde la historia de Pedro cuando le preguntó, ¿y cuántas veces quiere que perdone a mi hermano para entender el corazón de Dios? Hasta 70 veces, no digo 7, sino hasta 70 veces 7, para significar que Dios en su misericordia siempre ofrende perdón. En cualquiera de las 3 modalidades de maldad, porque son las 3 modalidades de maldad. La primera modalidad es la iniquidad. La segunda modalidad de maldad es la rebelión. Y la tercera modalidad de maldad es el pecado. ¿Estamos? Y él está diciendo, conozco que tú eres un Dios perdonador. No sé en cuál de los 3 se encuentra usted. Lo único que sí quiero decirle es que Dios quiere que cada día usted experimente eso y pueda sentir la satisfacción de hacer suyo un Dios que está dispuesto a perdonarlo. Y el Nuevo Testamento dice, si confesamos nuestros pecados, otra vez fidelidad, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de la secuela o las consecuencias de ese pecado. ¿Estamos acá? Bonito, ¿cierto? Una experiencia hermosa. Es un nuevo, ojo que es un nuevo aire. Había un pueblo que no se merecía lo que venía. Sin embargo, hay una persona que comienza a describirle a Dios quién es Él. Y ese iba a ser el maestro de Israel. El que estaba diciendo que el Dios de él era misericordioso,
el que estaba diciendo que el Dios de él era confiable y el que estaba diciendo que Dios era un Dios perdonador iba a ser el maestro que iba a instruir a Israel a través de la dirección del Dios grande y poderoso de los cielos. Hay maestros a veces que enseñan, pero no lo viven. Este no. Este era un instrumento de parte de Dios que ya estaba conociendo a Dios de manera distinta a todo Israel. 3, 4 y ahora 5. Pero es un Dios que también juzga. No lo tome a la ligera. Hombre, no tome a Dios a la ligera. Dios juzga. Y entonces ahí describe en el versículo siguiente que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, Dios juzga. No se olvide, hay pecados que se juzgan en la persona. Hay pecados que se juzgan temporalmente, como el caso de Sodoma y Gomorra. Fue un juicio temporal y las dos ciudades desaparecieron. ¿No escuché? ¡Puf! No es el juicio final, pero hay experiencias en la Biblia donde Dios sancionó personas, sancionó naciones, sancionó ciudades. O sea, Dios no pasa por alto el pecado. Y gracias porque Dios envió a su Hijo amado al mundo para que tu pecado y mi pecado fuera perdonado. Por eso no pasó por encima del pecado, sino que mandó al libertador, mandó a nuestro Salvador, quien murió por nuestro pecado. Él nunca pasó por encima del pecado. Él juzgó el pecado en Cristo Jesús para que usted y yo pudiéramos ser salvos y pudiéramos tener el perdón de Dios en su nombre. ¿Estamos acá? Bonito, ¿cierto? Bonito. Ayer lo vivió él y nosotros lo vivimos hoy. Y vivamos y seamos conscientes no solamente de predicar un evangelio de perdón, sin dejar de lado que también hay un evangelio que hay que hablar de el juicio. Juicios temporales y juicios eternos. ¿Estamos acá? Porque hay veces dice que la persona que el juicio es una enfermedad, dice allí, ¿cierto? Que a veces Dios mismo A veces no es así. A veces el juicio es una escasez económica, en Ageo lo habló. Ve, la plata no le alcanza, el salario no le alcanza, tal, juicios temporales de Dios. Pero hoy tiene que entender la gente también que hay juicios eternos. Y eso debe predicarse. No solamente que hay juicios temporales, sino que hay juicios eternos. Estamos aquí y que Dios va a juzgar. Y que algún día todos nosotros los que estamos aquí en la iglesia, aquí, cuando tiene que ver con la iglesia, todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo para rendirle cuenta de toda obra que hicimos, sea buena o sea mala, mientras estuvimos en el cuerpo. Vamos a rendir cuenta. No es para condenación, sino para retribución. Escuche bien, es para retribución, para galardones. Dios va a juzgar lo que usted hizo con los dones y talentos que Él le dio. Pero los otros tienen que entender que hay un juicio para ellos, que es el juicio ante el gran trono blanco, que es una realidad para todo incrédulo, para todo aquel que no quiso aceptar a Jesucristo como Salvador personal de su vida. Y que ese sí le voy a decir, resucitará para morir y morir eternamente. Así que Dios es el Dios que juzga. ¿Estamos? Y la gente debe saber que es un Dios que juzga, y Él lo entendió. O sea, Él nunca se iba a sustraer de esa realidad, de no solamente hablar de la misericordia de Dios, de no solamente hablar de la fidelidad de Dios. No solamente eso, no. También tenía que hablar de ¿qué? Además del perdón del Dios, en que Dios también juzga el pecado. No lo pasa por alto. Así que en la segunda oportunidad hay que ser consciente de eso. Que muchas cosas no lo hicimos correctas, no las hacemos correctas todavía. Y que las consecuencias de lo que nos está pasando hoy es causa de lo que ayer no hicimos correctamente bien. No culpemos a otro, no culpemos a Dios. Y por último encontramos entonces quién era Dios para él. Un Dios que era digno de adorar, de adorar. Dice entonces el versículo 8-9. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Y qué hizo? Y adoró. No escuché. Y dijo, sí, ahora. Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Esa palabra interesante, ¿cierto? Si ahora, un favor inmerecido de parte tuya, ahora en este momento.
¿Qué más? Vaya ahora el Señor en medio de nosotros. No pierda usted la oportunidad. Cuando esté orándole a Dios, ese es el momento especial para pedirle a Dios. Y pedirle reconociendo que todo lo que usted va a recibir es de pura gracia. Es el principio de relación con Él. Gracia salvadora y gracia en el camino. Si he hallado gracia delante de tus ojos, haz lo que no me merezco, pero si he hallado gracia delante de tus ojos, por favor, sabes que yo quiero verte a ti moviéndote en medio del pueblo. Yo no quiero que salgamos de aquí. Ya tenemos unas experiencias buenas, muy buenas, y tenemos otra bastante regular y casi como medio malas. Así que nos interesa con todo eso, que eres un Dios que juzga el pecado, que vayas en medio de nosotros. Es mejor que vayas con nosotros. Te conocemos como eres, sabemos cómo eres y necesitamos de tu compañía. Hermoso, ¿cierto? Digan adoración, postrado delante de Él. ¿Cómo es que está la cancioncita que se canta por ahorita? Postrado en su trono. Eso sí. Quiero decirle lo siguiente. Después de esa descripción de Dios, de quién es Dios para Él, y al final es digno de adorarlo, termina así la oración. A orar y pedirle, mira, yo quiero que tú te muevas en medio de este pueblo. No hay satisfacción más grande que puede sentir una persona que forme parte del cuerpo de Cristo, que desee y anhele que Dios se mueva en medio de cada familia y en medio de cada persona. Que Dios esté presente ahí. Que todos los días esté ahí. Aún teniendo conciencia que las cosas no las hacemos bien, pero que Él nos acompañe en el camino. Yo tengo la plena seguridad que aquel que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos va a cumplir. ¿No escuché? Nos va a cumplir. Él no nos va a fallar. Ahora viene Dios, el Dios de las segundas oportunidades. Ahora es cuando viene Dios y comienza a hablar Dios, que es la conclusión natural de este pasaje. Ahora habla Dios. Primero hace silencio Dios, escuchando cómo aquel está reconociendo quién es Él, cómo lo conoce, cómo acercarse a Él. Aquí prácticamente como que entran a conjugarse casi todos los atributos de Dios. ¿Aló? El carácter de Dios, ¿cierto que sí? Después de todo eso, entonces Dios habla. Dios habla y le dice lo siguiente. Y Él contestó. Para que entienda que Dios siempre está pendiente de las oraciones de sus hijos y de sus hijas. Dice, Dios le contestó. ¿Cuántos creen que este es un año donde recibiremos respuesta de parte de Dios en las oraciones nuestras? ¿Me escuché? Por eso tenía que sacar tiempo quieto con Él. Allá estaba arribita el hombre, allá arribita. ¿Sacó tiempo con quién? Sacó tiempo con Dios. Allá estaba arribita. Y allá arribita no despreció la oportunidad. Aquí está Dios y yo. Dios quiere eso contigo este año. Que seas tú y Él. Sin ningún intermediario. Sabemos que todo va a suceder en el nombre de Jesús, pero quiere que estés tú y Él. Y que tú le hables a Él. Que le describas quién es Él. ¿Qué has recibido de parte de Él? ¿Qué esperas de Él? Que fue la parte final. La primera descripción, luego ¿qué espero de Dios? ¿Quién no quiere que Dios camine con nosotros todos los días? Claro, y de hecho está caminando y seguirá caminando. ¿Estamos? Y entonces ¿qué pasó? Y le contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. El pueblo no lo está escuchando. ¿Lo está escuchando quién? Moisés. Dios está haciendo un pacto. Es interesante ver este pacto que hace Dios. Además del pacto de la ley en sí, Él hace un pacto aquí. Aquí hace un pacto. Dios conviene, Dios les pone a Él qué va a hacer. Donde Él mismo se compromete a sí mismo. Él pacta consigo mismo lo que va a hacer con el pueblo de Él. Y dice así entonces el texto: yo hago pacto delante de todo tu pueblo y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna.
Cuando yo vi esa parte del pasaje, yo decía, uy, qué interesante. En todo el desarrollo de la historia de la humanidad, por encima de lo que pasó en Egipto y por encima de lo que pasó después que salió de Egipto, que abrió el Mar Rojo, dice Dios va a hacer muchas cosas más que nadie en la vida ha escuchado. Lo escuché. A un pueblo diga que no se lo merecía. Le está dando una segunda oportunidad, aunque sabía que tenía dura cerviz, como dice Moisés ahí. Y era duro de entendimiento. Sin embargo, a ese pueblo que dice el mismo Moisés en la oración, que es duro de entendimiento, Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo. Y voy a hacer maravillas en medio de ellos. Que no hay nación en la tierra que lo haya visto y lo haya escuchado. Ni ellos mismos lo han escuchado. Con toda la historia que se conoce de mí, mucho más me manifestaré con un poder maravilloso que a todo el mundo asombrará para la gloria de Él. ¿Me escuché? Con un pueblo que no se lo merecía, pero era su pueblo. Usted es pueblo de Él. Y esté seguro que en el año 2020 Dios lo va a sorprender con grandes maravillas que usted nunca ha escuchado. Como dice la Biblia, cosa que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido a mente de hombre. Yo sí lo creo. Y creo que toda esa enseñanza antes de finalizar el año, Dios me hizo hablar aquí en la iglesia, igual así espontáneo. Vienen grandes maravillas de parte de Dios. Mientras el mundo está confundido de qué pasará en Irán, que qué pasará en el Medio Oriente, no. Al final, Dios tiene un calendario que se va a cumplir. Sí, señales se están cumpliendo. Pero nosotros los hijos de Él esperamos tiempos mejores. Y el mejor de todo cuando estemos en el cielo. Pero aquí veremos en el 2020 un Dios moviéndose, haciendo grandes maravillas en favor de su pueblo, que otro no ha escuchado, que otro no ha visto, que otro no ha experimentado, le está diciendo Dios. No escuche. Eso tiene reservado Dios para su pueblo. Yo sí quiero vivir con ese cambio de mentalidad. Yo sí quiero vivir con esa esperanza que Dios se va a mover con su poder y cosas asombrosas que nunca se ha escuchado, que nunca se ha visto, van a suceder para la gloria de Él. Esa es mi fe, va anclada en la palabra de Dios. Yo espero un año de maravillas, un año de señales, un año de prodigios, un año de milagros, un año de sanidades, un año de restauración, un año de liberación, un año de bendición, un año para la gloria de Dios. Yo sí lo espero, yo sí lo espero, yo sí lo espero. Yo sí lo espero. Yo no espero algo menor de Él. No lo espero. No lo espero. Así que aquí vemos a un Dios dándole una segunda. Aquí estamos. Otra vez, vuelve otra vez. Y Él volvió otra vez. Y le tocó bajar nuevamente llevando las tablas. Pero llevando las tablas también llevaba una palabra de Dios que para Moisés era confiable. Porque Él dijo, tú eres el Dios fiel. Lo que tú dices es verdad. Lo que significa que Él creyó y también se lo transmitió al pueblo de Israel. Pero algo va a pasar contigo de manera individual. Eso lo dice Él al colectivo. Eso lo dice Él a todo el pueblo. Pero Dios es también un Dios de singularidades. Dios es un Dios de individualidades. Dios es un Dios personal. Y entonces aquel que subió, a Él le dijo algo también. En la parte final, como dice, porque será cosa tremenda la que yo haré. Así que esperanza tenemos de manera individual. Y Dios nos dice también a nosotros, ¿sabes qué? Ahora dile, para ti, dile que estás lo dile que estás lo dile, para ti. Dile, para mí no, para ti. Pero también deséala para mí. Dice Dios en su palabra. ¿Qué cosas tremendas hará Dios contigo? Dios va a hacer contigo. El Dios que te dio los talentos va a hacer cosas grandes a través de los talentos que te dio.
Y cuando hablo de tremendas, son cosas asombrosas. A través de tu profesión, a través de tu ministerio, a través de tu empresa, a través de tu trabajo, como padre, como madre, como hijo, tremendas cosas hará Dios contigo. El salmista decía: con tremendas cosas nos responderá Jehová en justicia. Así que no solamente, alguien que se pegó también a esa palabra de Dios, dice: con tremendas cosas nos responderá Jehová en justicia. Y si dice responderá, porque la persona oró. Si se responderá, porque la persona le pidió. Si se responderá, porque es una respuesta de parte de Dios en favor de aquel que le clamó. Tenga por seguro, el 2020 es el año de las tremendas cosas de Dios para ti, porque responderá a cada uno de tus clamores y deseos que tiene de tiempo atrás. En el nombre de Jesús. Póngase en pie, por favor.